Hola amigos, espero que estén bien. Hoy quiero hablarles acerca de la ira narcisista. El narcisista vive constantemente sintiendo ira en su interior. Esa ira es atenuada momentáneamente por el combustible narcisista. La ira, junto con la envidia, son las principales emociones que experimenta el narcisista en su día a día. Esta ira viene desde su infancia y lo acompañará hasta el día de su deceso. El chivo expiatorio lleva esta ira en su interior desde su infancia, por el maltrato que ha recibido. Y el niño dorado lleva esta ira también porque ve a los demás como inferiores a él. Y esa imagen distorsionada de ver el mundo, donde él se considera un dios y considera a los demás como seres inferiores. Le produce ira porque siente desprecio hacia ellos. Muchas cosas desencadenan la ira de un narcisista. Por ejemplo, la crítica. Cualquier crítica, buena o no, o un mero chiste, será tomado por éste como una crítica o amenaza hacia su imagen de superioridad y grandiosidad. El narcisista criticará y se burlará de su víctima de 1000 formas, pero nunca permitirá ser criticado o burlado por ella. En su mente trastornada, su víctima no tiene derecho a nada, incluso a criticarlo o a burlarse de él. El enojo y la ira narcisista están muy presentes en el narcisista cuando no puede manipular y controlar a su víctima. Cuando su víctima no hace caso de sus demandas. Cuando su víctima no se muestra sumisa y débil ante él. Cuando su víctima ya no tolera las vejaciones y su maltrato. Cuando deja de creer en su palabra y se da cuenta que está siendo engañada. Cuando lo desobedece y no muestra rendición ante él. Cuando deja de alabarlo, adorarlo y amarlo. Cuando comienza a decir no frente a toda situación que atente contra su dignidad como persona. Cuando no le permite una o más infidelidades a su abusador o abusadora. Cuando la víctima comienza a soltar al narcisista o la narcisista y lo saca o la saca de su vida y decreta el contacto cero. El contacto cero es para el narcisista lo peor que le puede pasar, porque pierde su fuente de combustible, esa fuente que lo alimentaba día y noche y que lo hacía sentir superior, único, poderoso y en control. El narcisista no soporta perder sus fuentes de combustible porque se mantiene vivo gracias a ellas. Entrará en un estado de ira y enojo y castigará a aquellas personas que él quiera para aliviar su estado de decadencia. El narcisista entrará en enojo e ira cuando vea a su víctima recuperada, renovada, equilibrada, lejos de su influencia y de su régimen abusivo. Si su víctima se muestra feliz y logra dejar atrás el pasado, esto será un golpe para su ego enfermizo. Si su víctima se ve feliz con su nueva pareja, el narcisista entrará en un estado de ira y enojo
que puede durarle muchísimo tiempo. Hablamos de meses o años. El narcisista desde ya no soporta ser abandonado. En su mente perversa, cree que cada una de sus víctimas le pertenecen, y más aún cuando pretende algo de ellas, cualquier rédito que el narcisista quiera sacar de su víctima. Puede suceder que el narcisista solo se muestre frío y nada más al ser abandonado, pero en el fondo está lleno de ira y enojo, porque está convencido de que él es superior, especial y único, y que su víctima es muy poca cosa para decidir dejarlo. Si alguien ve a su expareja como alguien valioso o valiosa, digna o digno de amor, eso desata su ira y enojo, porque en el fondo sabe cuán valiosa es su expareja. Sabe todos los recursos emocionales que tiene, conoce todas sus buenas características que lo hicieron elegir a esa persona. El narcisista piensa en silencio, pero nunca manifiesta nada. En el fondo sabe todo lo que sucede, cómo, dónde, por qué suceden los hechos, pero nunca los reconocerá, porque es una forma de no perder su supuesta superioridad. Sabe que su expareja lo dejó por maltratador y que ella es una excelente persona, pero nunca lo reconocerá abiertamente, porque vive camuflado bajo esa falsa imagen de superioridad y grandiosidad que no quiere dejar. Otro de los motivos del por qué el narcisista nunca reconoce nada es porque no reconociendo nada obtiene su combustible. Es muy fácil para él no reconocer nada de nada y que su víctima explote tratando de obtener alguna verdad y reconocimiento de su parte. Todo esto genera una discusión interminable, donde él continuamente obtiene reacciones emocionales de su víctima como enojo, reclamo, dolor, frustración, y todo eso es el combustible que necesita. Y vale aclarar que cuando el narcisista supuestamente se muestra como arrepentido, como que reconoce sus errores y que dice que va a cambiar, todo eso es un juego psicológico para que la víctima le dé una nueva oportunidad y él seguir depredando. Por eso nunca hay que creerle a un narcisista cuando se haga la víctima y haga como que reconoce sus errores, como que está arrepentido, como que va a cambiar, porque nada de eso va a suceder. Nada de eso va a suceder. El narcisista va a seguir siendo siempre un abusador. Es tanto el enojo y la ira del narcisista cuando pierde a su víctima que lleva a cabo una campaña de difamación en su contra, para que la víctima quede como la culpable de todo el abuso que él causó, y él poder quedar como la víctima sufrida e inocente, sabiendo muy bien que los hechos no son como él los cuenta, sabiendo que todo el daño psicológico y a veces físico que le ha causado a su víctima es su culpa. Es tanta la necesidad de control y poder que tiene el narcisista que lo convierte en una persona inescrupulosa y peligrosa. No tiene límites a la hora de controlar y manipular a su víctima para extraer combustible de ella. No mide las consecuencias de sus actos porque no tiene empatía, consideración
remordimiento y conciencia moral. A pesar de tener la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, eso no lo limita a la hora de actuar de forma perversa. A falta de estos atributos mencionados que el narcisista carece, va por la vida haciendo sufrir a muchas personas sin importarle absolutamente nada. Nunca cuestiona su accionar ni las consecuencias de sus actos. Nunca se detiene a pensar el mal y el daño que les causa a sus víctimas. Vive su día sin conmoverse por nada. Nada le remuerde su conciencia, nada lo detiene a pensar y a reflexionar porque no tiene conciencia moral. En su mente perversa, todo es permitido, esté bien o mal. Él solo se rige por sus reglas. Los demás deben respetar sus reglas. Sus víctimas deben estar bajo sus reglas y no hay ninguna otra opción que esta. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Espero que reflexionen acerca de este video, que el narcisista lo único que quiere en una relación es control y poder. Es todo lo que quiere, porque ese control y ese poder le va a dar la oportunidad de obtener combustible, porque este ser obtiene combustible mediante la manipulación. ¿Se entiende lo que digo? Si el narcisista manipula a la víctima, va a estar siempre obteniendo combustible. Y ese es el fin del narcisista en cualquier tipo de relación. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, compartan el video, denle like si les gustó, suscríbanse al canal. Un cariño para todos, contacto cero, atención cero y será hasta la próxima vez.